En mi 13º cumpleaños, mi madre me vendió como si fuera un mueble no deseado. No fue exactamente así, pero así fue como se sintió cuando mi madre anunció, sobre el pastel de cumpleaños, que me daría en adopción. La cruel ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras la mayoría de los niños de mi edad apagaban velas y pedían deseos, yo veía como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Regina Riviera, y crecí creyendo que tenía la familia americana perfecta. No éramos ricos, al menos no al principio, pero éramos felices, solo éramos mamá, papá y yo en nuestra modesta casa. Mi padre, Gabriel Riviera, era el ejemplo perfecto del sueño americano. Construyó su empresa de transporte desde cero, comenzando solo con 2 camiones y una gran determinación. Todavía puedo imaginarlo llegando tarde a casa, cubierto de grasa porque insistía en darles mantenimiento a los camiones él mismo en esos primeros días. Intentaba limpiarse antes de abrazarme, pero no me importaba, me lanzaba a sus brazos de todos modos, respirando esa mezcla de aceite de motor y su loción favorita. Ese olor significaba seguridad. Ese olor significaba hogar. Mamá, Daniela es su nombre, aunque apenas puedo llamarla así ahora, trabajaba como gerente de restaurante en ese entonces. Era buena en su trabajo, le concedo eso, pero nunca dejaba de quejarse al respecto. Cada cena era la misma rutina, empujaba la comida en su plato, suspiraba dramáticamente y decía, Gabriel, quiero ser una verdadera ama de casa. Estas noches largas me están matando. Papá solo sonreía y le daba una palmadita en la mano, prometiéndole que pronto podría dejar el trabajo. Y, como todo lo que mi padre prometía, lo hizo realidad. Cuando tenía 9 años, su negocio despegó. Unos cuantos contratos importantes después, nos mudamos a una hermosa casa de 2 pisos en uno de los mejores vecindarios de la ciudad. Tuve mi propia habitación, enorme y luminosa, con ventanas que daban al patio trasero. Me volví loca con la decoración, paredes color púrpura claro, luces de hadas por todas partes, y el toque final, una enorme estantería que papá construyó él mismo. Pasó un fin de semana entero trabajando en ella, maldiciendo entre dientes cuando pensaba que no lo escuchaba, pero sonriendo con orgullo cuando finalmente la terminó. Esa estantería se convirtió en mi santuario. Mientras mamá vivía su nueva vida de ama de casa, que consistía principalmente en almuerzos con las amigas, salidas de compras y citas en el salón, yo me acurrucaba frente a ella con un libro, rodeada del olor a madera fresca y nuevas posibilidades. A papá no parecía importarle la ausencia de mamá. Estaba ocupado con la empresa, pero nunca se olvidaba de mí. Cada domingo era nuestro día, íbamos por helado y él escuchaba todas mis historias sobre la escuela y mis amigos, como si fueran las cosas más fascinantes del mundo. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo raro que es ese tipo de atención. ¡Qué precioso! La última vez que fuimos por helado juntos fue justo antes de que cumpliera 11 años. Era un día de primavera perfecto, lo suficientemente cálido para un helado, pero lo suficientemente fresco para sentarse afuera sin que se derritiera. Papá me contaba cómo uno de sus conductores había llamado para reportarse enfermo. Supongo que tendré que hacer la ruta yo mismo mañana, dijo, terminando su cono. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo ir contigo?, le pregunté, emocionada con la idea de un viaje con papá. Se rió y me revolvió el cabello. No esta vez, princesa. Es solo un viaje rápido de una noche. Estaré de regreso antes de que te des cuenta. Recuerdo haberlo abrazado muy fuerte esa noche antes de irme a dormir. Te quiero, papá, le dije, sin saber que sería la última vez que le diría esas palabras. A la mañana siguiente, él se fue antes del amanecer. Mamá aún dormía, así que María, nuestra niñera, le preparó el café y le empacó un almuerzo. Lo escuché arrancar su camión y salir de la entrada. Esa fue la última vez que vi a mi padre con vida. La llamada llegó a las 3:47 de la mañana. Lo sé porque estaba despierta, incapaz de dormir debido a esa extraña sensación en el estómago, ese tipo de premonición que los niños a veces tienen, pero que los adultos aprenden a ignorar. Escuché a mamá gritar desde su habitación, seguida por el sonido de algo rompiéndose. Probablemente su lámpara de noche. Las siguientes horas son un borrón en mi memoria, oficiales de policía en nuestra sala, María abrazándome fuerte mientras mamá caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Palabras como colisión masiva y murió instantáneamente flotaban a mi alrededor como mariposas oscuras.
El camión de papá había chocado con un tráiler que se había cruzado en la carretera. Dijeron que no sufrió, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera. Pero nada lo hizo mejor. Nada podía devolverme a mi padre. El funeral es en su mayoría un recuerdo difuso en mi mente. Recuerdo haber mirado el ataúd cerrado, sin creer realmente que papá estuviera adentro. Mamá hizo todo un espectáculo, llorando y prácticamente lanzándose sobre el ataúd en un momento. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo teatral que fue todo, pero a los 11 años pensé que así era como los adultos lidiaban con el dolor. Fue en el funeral donde conocí a mi tío Salvador y a mi tía Yolanda por primera vez. Parecían extraños, pero mi tío Salvador tenía los ojos de papá, los mismos, con las esquinas arrugadas cuando intentaba sonreírme a través de sus lágrimas. Regina, dijo, arrodillándose a mi nivel, soy el hermano de tu padre. Lamento mucho que tengamos que conocernos así. ¿Por qué no te había conocido antes?, pregunté, directa como solo los niños pueden ser. Una sombra cruzó su rostro. Tu padre y yo tuvimos una discusión hace muchos años. Pero nada de eso importa ahora. Tenía que venir a despedirme de mi hermano pequeño. Después del funeral, el dolor de mamá se evaporó como el rocío de la mañana. En cuestión de semanas, estaba reuniéndose con los abogados de papá, tomando control de su empresa y actuando como si supiera lo primero sobre dirigir un negocio de transporte. Comenzó a usar términos como reestructuración y modernización, pero era obvio que solo estaba inventando cosas sobre la marcha. Pasaba la mayor parte del tiempo con María, quien movía la cabeza con tristeza cada vez que mamá llegaba a casa con bolsas de compras de tiendas caras. Tu madre está gastando dinero como agua, murmuró María un día mientras me preparaba el almuerzo. Esos pobres conductores no han recibido un pago adecuado en semanas. Tenía razón. Los empleados de papá comenzaron a renunciar uno por uno, personas que habían trabajado para él durante años, algunos desde el principio. Recordaba sus nombres, sus caras, como solían traerme pequeños regalos de sus rutas. Ahora se iban, incapaces de alimentar a sus familias con promesas y excusas. 6 meses después de la muerte de papá, mamá vendió lo que quedaba de su empresa por una fracción de lo que había valido. Actuó como si hubiera tomado una brillante decisión de negocios, pero todos sabían la verdad, había destrozado el trabajo de la vida de papá. La vida cambió dramáticamente después de eso. Mamá rara vez estaba en casa, siempre estaba en algún lugar, y yo pasaba la mayor parte del tiempo con María. Ella comenzó a enseñarme español, diciendo que me sería útil algún día. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca después de la escuela, era mejor que volver a casa a una casa vacía. Mamá llegaba tarde por la noche, a veces oliendo a vino, apenas reconociendo mi existencia. «Oh, ¿aún estás despierta?», decía, como si se sorprendiera de encontrarme en mi propia casa. Luego desaparecía en su habitación y no la veía de nuevo hasta la noche siguiente, si acaso. Luego llegó esa noche de domingo que cambió todo. Estaba haciendo tarea en la cocina cuando mamá entró, riéndose como una adolescente. No estaba sola. Regina, cariño, llamó, su voz cargada de un entusiasmo falso. Ven a conocer a Ramiro. Ramiro era alto y llevaba un traje caro que de alguna manera aún se veía barato. Su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando me miraba. Regina, dijo mamá, aferrándose al brazo de Ramiro como a un salvavidas, Ramiro y yo nos casamos el fin de semana pasado. Es tu nuevo padre. Vamos a ser una familia de nuevo. Sentí como todo mi cuerpo se enfriaba. Yo ya tenía una familia, dije, con la voz temblorosa. Yo ya tengo un padre. La sonrisa falsa de Ramiro desapareció. Escúchame bien, jovencita, dijo con voz firme. Tu madre y yo estamos casados ahora. Tienes que aceptar eso y mostrar algo de respeto. Tú no eres mi padre, escupí de vuelta. Nunca serás mi padre. ¿Ves a lo que me refiero?, dijo Ramiro, volviéndose hacia mamá. Una niña difícil. Necesita disciplina. Pero la mudanza de Ramiro solo fue el comienzo. En una semana, su madre Isadora, su hermana Clara y su sobrina de 12 años Maite se habían mudado también. Se adueñaron de la casa como un ejército invasor, reorganizando los muebles y cambiando la decoración que mamá y papá habían elegido juntos. A mamá no parecía importarle. Ella y Clara se convirtieron en mejores amigas al instante, pasando horas de compras y chismeando.
Isadora se adueñó de la cocina, quejándose de la comida de María hasta que mamá la despidió. Perdí a la única persona que aún se preocupaba por mí en esa casa. Luego vino el golpe final que desencadenaría eventos que nunca habría imaginado. Llegué a casa de la escuela un día y encontré a Maite en mi habitación que papá había construido con la estantería, mi habitación con las paredes púrpura y las luces de hadas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. La tía Daniela dijo que podía tener esta habitación, sonrió Maite. Es más grande que la habitación de invitados, y necesito espacio para todas mis cosas. Sal de aquí, grité. Esta es mi habitación. Ya no, se burló, tirando mis libros de los estantes. Tu mamá dice que te mudes a la pequeña habitación al final del pasillo. Perdí el control. Me lancé sobre Maite y ambas caímos en un enredo de brazos y piernas. Le jalé el cabello mientras ella me arañaba la cara, ambas gritando. Ramiro y mamá entraron corriendo, separándonos. Regina, chilló mamá. ¿Cómo te atreves? Ve a tu nueva habitación ahora mismo. No. Esta es mi habitación. Papá me la dio. Ramiro me agarró el brazo bruscamente. Tu padre está muerto, gruñó. Esta es mi casa ahora, y harás lo que te diga. Me encerraron en la pequeña habitación de invitados durante 2 días, solo permitiéndome salir para la escuela y al baño. Mis libros y cosas estaban amontonados en cajas en la esquina. La estantería de papá fue tirada a la basura. A través de la pared, podía escuchar a Maite tocando música en mi antigua habitación y a mamá riendo con Clara en la planta baja como si nada estuviera mal. Unas semanas después del incidente de la habitación, estaba yendo al baño tarde en la noche cuando escuché voces provenientes de abajo. Me acerqué sigilosamente a las escaleras, quedándome en las sombras. La niña se vuelve más difícil cada día, decía Ramiro. Está perturbando la armonía de nuestra familia. ¿Has pensado en buscarle otro hogar? Mi corazón se detuvo. ¿Otro hogar? ¿Quieres decir, adopción?, preguntó mamá, y mi sangre se heló al escuchar lo pensativa que sonaba. Supongo que eso podría funcionar. Sería mejor para todos, añadió Clara. Maite le tiene miedo después de ese ataque, y honestamente, ya no encaja aquí. Corrí de vuelta a mi habitación, enterré mi cara en la almohada y me dije a mí misma que no podían decirlo en serio. Mamá no me daría en adopción. No podía. Empujé la conversación al fondo de mi mente, convenciéndome de que solo era una charla. 2 meses después, llegó mi 13º cumpleaños. No esperaba mucho, mis cumpleaños no se habían celebrado desde que papá murió, pero para mi sorpresa, el tío Salvador y la tía Yolanda aparecieron en la puerta. «Feliz cumpleaños, Regina», dijo el tío Salvador, abrazándome fuerte. Sus ojos se entrecerraron cuando Ramiro pasó junto a nosotros, ignorándonos por completo. Mamá había organizado una cena apresurada, probablemente avergonzada de que el hermano de papá pudiera juzgarla. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces mamá aclaró la garganta. De hecho, Salvador, Yolanda, me alegra que estén aquí. Hay algo que necesito discutir. Algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera. Regina no es feliz aquí, continuó mamá, sin mirarme, y francamente, nosotros tampoco. No encaja en nuestra nueva dinámica familiar. He decidido darla en adopción. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La conversación que había escuchado no había sido solo charla. Pensé que, ya que tú y Yolanda no tienen hijos propios, continuó mamá, su voz casual como si estuviera hablando del clima, podrían querer quedársela. Si no, empezaré a buscar otras familias. La habitación dio vueltas. No podía respirar. En mi cumpleaños. Me estaba abandonando en mi cumpleaños. La silla del tío Salvador se rascó contra el suelo con tanta violencia que cayó al suelo. Nosotros la llevaremos, tronó, su rostro rojo de furia. Y tú, Daniela, eres la excusa más despreciable de madre que he visto. Ramiro comenzó a levantarse, pero una mirada del tío Salvador hizo que se hundiera de nuevo en su silla. Yolanda, dijo el tío Salvador, con voz más suave, ayuda a Regina a empacar sus cosas. Nos vamos ahora. La tía Yolanda rodeó mis hombros temblorosos y me llevó arriba. Empacamos rápidamente,
metiendo mi ropa y las pocas posesiones restantes en bolsas. Lloraba tanto que apenas podía ver. Todo va a estar bien, cariño, me susurraba constantemente la tía Yolanda. Ahora te tenemos. Salí de esa casa sin mirar atrás a mamá. No intentó detenerme, no intentó despedirse. Lo último que escuché cuando el tío Salvador cerró la puerta del coche fue a Maite preguntando si también podía tener mi nueva habitación. La transición no fue fácil al principio. Me despertaba en mi nueva habitación en la casa del tío Salvador y la tía Yolanda, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Pero luego olía el café y el tocino de la tía Yolanda subiendo desde la cocina y recordaba que estaba en casa. En mi verdadero hogar. El proceso de adopción avanzó rápidamente, mamá firmó sus derechos sin vacilar, lo que dolió en ese momento, pero eventualmente se sintió como una bendición. El tío Salvador y la tía Yolanda se convirtieron en mamá y papá en papel, haciendo oficial lo que ya era cierto en mi corazón. Regina, dijo el tío Salvador una mañana durante el desayuno, te inscribimos en Riverside Prep. Es una mejor escuela que la anterior, y creemos que te gustará allí. Y sí, me gustó. Sin el constante estrés de mi antigua vida en casa, comencé a rendir mejor en las clases. Mis maestros lo notaron, y mis nuevos padres también. Vinieron a todo, cada obra de teatro escolar, cada ceremonia de premios académicos, cada reunión de padres y maestros. Cuando me uní al club de debate, se sentaban en cada competencia, radiantes de orgullo, incluso cuando perdía. Me animaron a probar cosas nuevas, clases de piano, campamentos de ciencia en verano, voluntariado en el refugio de animales local. Me apoyaban en todo, no solo con dinero, sino con un interés genuino y compromiso. El dolor del rechazo de mi madre fue desvaneciéndose gradualmente, reemplazado por la cálida certeza de ser realmente amada. Dejé de pensar en ella, dejé de preguntarme si alguna vez pensaba en mí. Mi nueva vida era demasiado plena, demasiado feliz para que esas viejas heridas importaran. Llegó la graduación de preparatoria, y tuve la sección de porras más ruidosa en la audiencia, no solo el tío Salvador y la tía Yolanda, sino toda su familia extendida que me había acogido como a uno de los suyos. Tenemos algo que decirte, dijo la tía Yolanda en la cena de graduación. Hemos estado ahorrando para tu fondo universitario desde el día en que viniste a vivir con nosotros. Habían reservado suficiente para enviarme a cualquier universidad que eligiera. Elegí la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal, con planes de especializarme en gestión de inversiones. La universidad fue increíble. Me volqué en mis estudios, decidida a hacerlos sentir orgullosos. Durante mi pasantía en Goldman Sachs en mi tercer año, la tía Yolanda mencionó casualmente que se había encontrado con mi madre biológica en el supermercado. Tiene un hijo ahora, dijo la tía Yolanda con cuidado, observando mi reacción. Todavía están en la vieja casa de tu padre con la familia de Ramiro. Solo asentí, sorprendida al sentir nada más que una leve curiosidad. Esa vida parecía ahora un sueño lejano, algo que le había pasado a otra persona. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Morgan Stanley. Mi salario inicial me hizo abrir los ojos de sorpresa, era más dinero del que jamás había imaginado ganar recién salida de la universidad. El día que recibí mi primer cheque, fui directamente a la joyería. El tío Salvador había estado usando el mismo reloj desgastado durante años, y la tía Yolanda había estado mirando un collar de perlas en la vitrina de una tienda local. Cuando les di sus regalos, la tía Yolanda comenzó a llorar, y la mano del tío Salvador tembló al ponerse su nuevo reloj. No deberías haber gastado tu dinero en nosotros, protestó débilmente. ¿En quién más lo gastaría?, pregunté, abrazándolos a ambos. Ustedes son mis padres. Ustedes hicieron posible todo esto. La vida continuó bendiciéndome. Conocí a Lorenzo y, después de un año de noviazgo, me propuso matrimonio durante un viaje a la playa. Dije que sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Mamá lloró cuando les contamos, y papá abrazó a Lorenzo. Bienvenido a la familia, hijo, dijo, con la voz entrecortada de emoción. Luego, unas semanas antes de la boda, llegó el mensaje en Facebook: Regina, cariño, he oído sobre tu próxima boda. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero sigo siendo tu madre. He cambiado y quiero hacer las cosas bien. Por favor, déjame ser parte de tu día especial. Te extraño mucho. Mi mano temblaba mientras leía el mensaje. Una tormenta de emociones surgió dentro de mí: enojo,
confusión y un atisbo del viejo dolor que pensé haber enterrado. Los recuerdos de mi cumpleaños número 13, cuando me había descartado tan fácilmente, resurgieron con una claridad dolorosa. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. «Mamá», dije en voz baja, mirando a la tía Yolanda, que estaba en la puerta con una expresión de preocupación. Ella se ha puesto en contacto. Los ojos de la tía Yolanda se suavizaron. Entró en la habitación, colocando una mano reconfortante en mi hombro. «¿Qué quieres hacer, Regina?». Miré de nuevo el mensaje, sintiendo el peso de sus palabras. «No sé», admití. Parte de mí quiere ignorarlo, fingir que nunca lo intentó. Pero otra parte recuerda, terminó Yolanda con suavidad. Asentí, una lágrima rodando por mi mejilla. Es como si estuviera tratando de regresar solo ahora, cuando le conviene. «No tienes la obligación de dejarla entrar», dijo Yolanda, con voz firme pero amorosa. «Has construido una hermosa vida sin ella. No le debes nada». Sus palabras me anclaron. Volví a mirar el mensaje, viéndolo por lo que realmente era, un intento de reclamar un lugar que había abandonado voluntariamente. Con una claridad renovada, tomé mi teléfono y escribí: «Daniela, agradezco que te hayas comunicado. Pero tú tomaste tu decisión cuando te alejaste de mí hace tantos años. Tengo padres que me han amado y apoyado incondicionalmente en cada momento. No hay lugar en mi vida para alguien que eligió la conveniencia sobre su hija. Por favor, respeta mis deseos. No me contactes de nuevo». Dudé solo un segundo antes de presionar enviar y bloquear su número. Una sensación de liberación me invadió, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado entreabierta por demasiado tiempo. «Está hecho», dije, mirando a Yolanda. Ella sonrió y me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. La mañana de mi boda amaneció clara y brillante, el cielo era un lienzo perfecto de azul. Mientras me ponía el vestido, rodeada de las personas que realmente me amaban, sentí una paz inquebrantable. Salvador entró en la habitación, sonriendo mientras me veía. «¿Lista, princesa?», preguntó, con la voz entrecortada de emoción. Asentí, con lágrimas en los ojos. «Más que nunca». Del brazo, caminamos por el pasillo. La multitud se giró, sus rostros llenos de calidez y alegría. Y allí, al final, estaba Lorenzo, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. El pasado ya no me atormentaba. Era libre, rodeada de amor y lista para el futuro que había luchado tanto por construir. Cuando Salvador besó mi mejilla y colocó mi mano en la de Lorenzo, susurré: «Gracias, papá». Sus ojos se humedecieron al dar un paso atrás, irradiando orgullo. Y mientras Lorenzo y yo intercambiamos nuestros votos, los ecos del viejo dolor se desvanecieron, dejando solo la belleza de este momento y la promesa de todo lo que nos esperaba. En la recepción, rodeada de risas y de las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, me tomé un momento para reflexionar. El pasado me había formado, pero no me definía. Había elegido el amor sobre la amargura, la resiliencia sobre el arrepentimiento. A medida que la noche avanzaba y la mano de Lorenzo encontraba la mía, sentí la necesidad de compartir un último pensamiento con la audiencia que algún día conocería mi historia. ¿Qué harías si alguien que te lastimó profundamente intentara regresar a tu vida? ¿Abrirías la puerta al pasado o la cerrarías para proteger tu futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, me encantaría saber cómo otros manejarían esos momentos de confrontación. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias sobre resiliencia, familia y el poder de elegir tu propio camino. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos liberan. «A nuevos comienzos», susurré, y Lorenzo sonrió, acercándome a él mientras nos uníamos a la pista de baile, nuestro futuro completamente abierto frente a nosotros.